La encadenaron para humillarla, pero miró al ranchero y dijo, «Sálvame». El sol apenas comenzaba a asomarse por detrás de las montañas, pintando de naranja y dorado los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En ese pequeño pueblo, donde todos se conocían y las historias corrían más rápido que el viento entre los árboles, la vida transcurría con una mezcla de rutina y sorpresas inesperadas. Allí vivía María, una joven de mirada intensa y manos acostumbradas al trabajo duro. Su día empezaba muy temprano, antes de que los gallos anunciaran el amanecer, y terminaba cuando el cielo ya estaba cubierto de estrellas. María vivía con su madre y su hermano menor en una modesta casa de adobe con techo de tejas rojas. No tenían lujos, pero sí una vida llena de pequeños detalles que hacían que cada día valiera la pena: el aroma del pan recién horneado, el canto de los pájaros por la mañana y las historias que su abuela contaba antes de dormir. Desde pequeña, María había aprendido que la vida requería esfuerzo, paciencia y, sobre todo, respeto por los demás. No le gustaban los problemas, pero tampoco podía ignorar las injusticias cuando las veía. El trabajo en el campo no era fácil. Todos los días, María se levantaba antes del amanecer para alimentar a los animales, recoger huevos y preparar el terreno para las siembras. Su rutina estaba marcada por el ritmo de la naturaleza. Cuando la tierra estaba seca, buscaban agua; cuando llovía, aprovechaban para sembrar, y cuando el sol era más fuerte, descansaban bajo la sombra de los árboles. Cada tarea requería cuidado y atención, pero para María, esos trabajos no eran solo una obligación, sino una forma de conectarse con la tierra y con su familia. A pesar de la rutina, María tenía sueños y curiosidad por el mundo más allá de su pueblo. Le gustaba imaginar historias de personas que viajaban a lugares lejanos, aprendían cosas nuevas y regresaban con aventuras que contar. Siempre que podía, leía libros prestados de la escuela del pueblo, donde las páginas estaban gastadas por el uso, pero guardaban mundos completos entre sus líneas. María soñaba con estudiar, viajar y, algún día, poder cambiar algo en su comunidad para que la vida de todos fuera un poco más justa. El pueblo, aunque pequeño, no estaba libre de conflictos. Algunos vecinos se comportaban de manera injusta, aprovechando la falta de supervisión o la rutina de la vida rural para hacer lo que querían sin considerar a los demás. A veces, María había sido testigo de situaciones incómodas: personas que tomaban lo que no les pertenecía, rumores que dañaban la reputación de otros y decisiones que afectaban a todos sin consultar a nadie. Ella no quería problemas, pero sabía que debía ser cuidadosa y mantenerse firme en sus principios. Entre los habitantes del pueblo, había una figura respetada por todos: don Julián, un ranchero mayor conocido por su carácter justo y su manera tranquila de resolver problemas. Su mirada parecía ver más allá de lo evidente, y sus palabras siempre estaban llenas de sentido común. Don Julián no buscaba protagonismo, pero todos sabían que podía intervenir cuando las cosas se complicaban. Para María, él era un ejemplo de cómo la paciencia y la honestidad podían ser más poderosas que la fuerza o la imposición. Ese día, como muchos otros, María se despertó antes del amanecer. Caminó descalza por la tierra fría hasta el corral, donde los animales la esperaban. Saludó a cada uno con cariño, como si comprendieran que ella también necesitaba compañía y confianza. Mientras alimentaba a las gallinas, pensaba en la tarea del día: debía ayudar a su madre a recolectar frutos en el huerto y luego preparar las semillas para la próxima siembra. Todo parecía normal, como cualquier otro día, pero la vida, incluso en los lugares más tranquilos, siempre tiene sorpresas guardadas. Mientras trabajaba, notó algo diferente en el ambiente. Los vecinos comenzaban a reunirse en el centro del pueblo, y sus voces se mezclaban con risas y murmullos. María no entendía qué sucedía, pero algo en su instinto le decía que debía prestar atención. Recordó lo que su abuela le decía: cuando algo se siente extraño, observa antes de actuar. La prisa nunca ayuda. Así que continuó con su trabajo, aunque sus ojos no dejaban de mirar hacia la plaza central, donde las personas parecían esperar un evento importante.
María también pensó en su Jere. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo la plaza del pueblo de tonos dorados y suaves naranjas. Las sombras se alargaban lentamente, dibujando figuras tranquilas sobre los adoquines y la tierra. María caminaba con paso firme, pero su respiración ya no estaba cargada de tensión. En su lugar, sentía una mezcla de alivio, orgullo y gratitud. Lo que había comenzado como un día común en el campo había terminado siendo uno de los más significativos de su vida, lleno de lecciones que llevaría consigo para siempre. La plaza, que horas antes había estado llena de expectación y tensión, ahora regresaba a su ritmo cotidiano. Algunos vecinos comentaban lo sucedido en voz baja, con gestos de respeto y reflexión. Había un ambiente diferente, más consciente, como si todos hubieran aprendido algo sobre la importancia de la dignidad, la paciencia y la observación. María observaba cómo las personas se movían con más cuidado, con una nueva consideración hacia los demás. Ella comprendió que, a veces, un solo acto de claridad y firmeza puede transformar la percepción de toda una comunidad. Su mirada se cruzó con la de don Julián, que caminaba a su lado. Él no necesitaba decir nada, su presencia tranquila y confiada bastaba para transmitir seguridad y apoyo. María sintió un profundo agradecimiento por tener a alguien así cerca, alguien que no solo actuaba con justicia, sino que también enseñaba con su ejemplo. Se dio cuenta de que la vida estaba llena de personas como él, cuya fuerza no se mostraba con gestos grandiosos, sino con calma, atención y decisiones correctas en el momento adecuado. María se permitió un instante de introspección. Recordó cada detalle del día, cómo había despertado temprano, cómo había trabajado en el campo, cómo había observado la plaza y la multitud, y cómo finalmente había decidido pedir ayuda de manera firme y clara. Todo había sido un proceso, un conjunto de pequeñas decisiones que la habían llevado a actuar con claridad en el momento justo. Comprendió que cada paso, cada observación y cada pensamiento habían sido importantes, y que la vida, aunque a veces sorprendente y desafiante, podía enfrentarse con calma y determinación. Los niños que habían estado jugando alrededor de la plaza se acercaban ahora a sus familias, algunos todavía lanzando miradas curiosas hacia María y don Julián. Ella sonrió para sí misma, recordando que las acciones de los adultos siempre se observan y aprenden. Sentía que había transmitido, sin palabras grandilocuentes, un ejemplo de cómo enfrentar situaciones difíciles con dignidad y claridad. Esa sensación de enseñar con la propia conducta le dio una satisfacción profunda, porque comprendió que la verdadera influencia se ejerce a través de la coherencia y el ejemplo. Mientras caminaba por la plaza, María también pensó en su familia. Su madre y su hermano la esperaban en casa, sin saber todo lo que había ocurrido, pero confiando en que ella estaría bien. Esa confianza le recordó la importancia de la protección, la atención y la responsabilidad hacia quienes amamos. María comprendió que su acto no solo la había protegido a ella, sino que también fortalecía la sensación de seguridad de su familia y de su comunidad. La responsabilidad y la acción consciente podían crear un efecto positivo más grande de lo que uno podría imaginar. Don Julián se detuvo junto a un árbol, y María lo acompañó. Él la miró con una sonrisa tranquila, como quien reconoce el esfuerzo y la firmeza de alguien que ha tomado la decisión correcta. No había necesidad de palabras largas, la comunicación entre ellos era silenciosa pero completa. María sintió que ese momento consolidaba algo importante, la confianza en la justicia tranquila, en la observación cuidadosa y en la capacidad de actuar con firmeza sin perder la calma. Esa lección quedaría con ella para siempre, como un faro que guiaría sus decisiones futuras. La plaza ya no estaba llena de expectación, las personas regresaban a sus hogares, a sus tareas cotidianas, pero ahora con una nueva perspectiva. María observó cómo algunos vecinos que antes habían estado más centrados en llamar la atención se movían con mayor respeto y consideración. Comprendió que su firmeza, su claridad y su decisión de actuar en el momento adecuado habían transformado la dinámica del pueblo. La comunidad había aprendido que la dignidad y la paciencia valen más que la prisa o el deseo de imponer la autoridad. María respiró profundo y dejó que sus pensamientos fluyeran.
Reflexionó sobre cómo cada día trae desafíos inesperados, y cómo la manera en que uno los enfrenta puede cambiar el resultado. Comprendió que la verdadera fuerza no se mide en actos grandiosos ni en confrontaciones ruidosas, sino en la capacidad de mantener la calma, observar con atención y actuar con claridad. Esa lección no solo era valiosa para ella, sino también para todos los que habían presenciado lo ocurrido y que, sin saberlo, habían aprendido una nueva forma de enfrentar los retos. Los rayos del sol al atardecer iluminaban suavemente los rostros de las personas que aún permanecían en la plaza. María observó cómo los adultos conversaban entre ellos, reflexionando sobre lo que habían presenciado. Los niños corrían alrededor, llenos de energía, y algunos se acercaban a ella para preguntarle cosas o simplemente mirarla con curiosidad. María le sonrió, comprendiendo que el aprendizaje también se transmite a través del ejemplo, y que sus acciones podían inspirar a otros, incluso sin palabras. Mientras caminaba hacia la salida de la plaza, María sentía una sensación de satisfacción y orgullo tranquilo. No por haber llamado la atención ni por el reconocimiento de los demás, sino porque había actuado de acuerdo con sus principios y había encontrado apoyo en quienes eran justos y atentos. Cada paso que daba la conectaba con la certeza de que podía enfrentar situaciones difíciles sin perder su dignidad, y que la calma y la observación eran herramientas poderosas para resolver cualquier desafío. Al llegar a su hogar, María fue recibida por su madre y su hermano con abrazos cálidos y preguntas llenas de curiosidad. Ella sonrió, pero decidió no entrar en todos los detalles de la plaza, no hacía falta. Lo importante era la sensación de seguridad, comprensión y aprendizaje que traía consigo. Su madre la miró con orgullo, y su hermano menor la tomó de la mano, confiado y tranquilo. María comprendió que esos gestos sencillos reflejaban el valor de enfrentar los desafíos con calma y claridad, y que el impacto de sus acciones podía sentirse incluso en el hogar familiar. Esa noche, mientras la familia cenaba junta, María reflexionó sobre lo ocurrido. Comprendió que la vida a veces pone a prueba la paciencia, la observación y la capacidad de actuar de manera consciente. Recordó cada momento de la plaza, la expectación de la multitud, los murmullos, la preparación de los vecinos y, sobre todo, la firmeza de don Julián y la propia decisión de pedir ayuda. Cada detalle le enseñaba algo sobre la importancia de mantener la calma, observar el entorno y actuar con claridad, sin necesidad de confrontaciones ni gestos extremos. María también pensó en cómo la comunidad había cambiado, aunque solo fuera un poco, gracias a ese día. Había aprendido que las personas pueden modificar sus actitudes si se les muestra un ejemplo de firmeza, dignidad y claridad. La plaza, los vecinos, los niños y su propia familia habían sido testigos de algo que trascendía el momento, una lección sobre respeto, atención y justicia tranquila. Comprendió que esos aprendizajes no desaparecen, quedan en la memoria y en la práctica de cada persona, transformando poco a poco la manera en que se relacionan y enfrentan los desafíos cotidianos. Antes de dormir, María miró por la ventana el cielo estrellado sobre el pueblo. Las luces de las casas comenzaban a encenderse y un silencio cálido llenaba el aire. Sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de enfrentar una situación difícil con claridad y por contar con el apoyo de alguien justo y atento. Comprendió que la vida está llena de momentos inesperados, pero que cada uno de ellos puede enseñarnos algo sobre nuestra propia fortaleza, nuestras decisiones y la importancia de mantener la calma en medio de la tensión. Esa noche, María se durmió con la sensación de que había aprendido algo invaluable. La plaza del pueblo ya no era solo un lugar físico, sino un espacio de enseñanza, un recordatorio de cómo la dignidad, la paciencia y la firmeza pueden influir positivamente en quienes nos rodean. Ella comprendió que la verdadera fuerza no se muestra con gritos ni imposiciones, sino con claridad, observación y acciones conscientes. Esa lección permanecería con ella toda la vida, guiando sus decisiones y fortaleciendo su carácter. Al día siguiente, la vida del pueblo continuó con normalidad, pero con una ligera diferencia. Las personas hablaban con más consideración, observaban sus acciones y aprendían a valorar la paciencia y la firmeza silenciosa. María,
por su parte, retomó sus tareas cotidianas, cuidó de los animales y trabajó en el campo, pero ahora con la confianza de haber enfrentado un desafío que la fortaleció. Cada acción cotidiana se volvía significativa, recordándole que la vida siempre ofrece oportunidades para aprender, crecer y mantener la dignidad, incluso en los momentos más inesperados. Mano menor, que aún dormía y confiaba en que todo estaría bien. Esa confianza de los niños, pura y sin reservas, hacía que su responsabilidad como hermana mayor se sintiera aún más fuerte. Quería protegerlo, enseñarle a ser valiente y a entender que la vida, aunque llena de dificultades, también está llena de momentos de bondad y apoyo. Esa mezcla de preocupación y amor familiar era lo que le daba fuerza para seguir adelante, incluso cuando los problemas parecían más grandes de lo que podía manejar. Alrededor de las 9 de la mañana, el pueblo comenzó a llenarse de curiosos. Algunos traían cestas, otros simplemente caminaban con la mirada fija en la plaza, y todos parecían anticipar algo que cambiaría la rutina del día. María, desde la distancia, observaba la escena. Se preguntaba qué motivo podía haber para tanta expectación. No era común que todos los vecinos se reunieran al mismo tiempo, y mucho menos sin un aviso previo. Su corazón latía con fuerza, mezcla de curiosidad y un ligero nerviosismo, porque en los pueblos pequeños, los eventos públicos rara vez eran simples. Mientras tanto, don Julián estaba presente entre la multitud, aunque se mantenía en silencio, evaluando la situación. Su postura firme y tranquila transmitía seguridad a quienes lo rodeaban. María sabía que si algo salía mal, él podría intervenir de manera justa, sin necesidad de levantar la voz ni de causar conflictos. Esa confianza en la integridad de don Julián era algo que había aprendido desde niña, y ahora, más que nunca, le parecía un punto de apoyo silencioso pero constante en medio de la incertidumbre. Con cada minuto que pasaba, la expectación crecía. La brisa movía las hojas de los árboles, y el sol comenzaba a calentar la tierra. María se dio cuenta de que, aunque estaba acostumbrada a la rutina diaria, la vida siempre podía sorprenderla. Lo que parecía un día común en el campo podría convertirse en un recuerdo que marcaría para siempre la manera en que ella veía su mundo. Esa mezcla de calma y anticipación mantenía su atención viva, y cada pequeño detalle, desde el crujido de la madera hasta los murmullos de la gente, se volvía significativo. Por primera vez en mucho tiempo, María se sintió como parte de algo más grande que ella misma. No era solo el trabajo del campo, ni las tareas del hogar, ni siquiera los sueños que guardaba para sí misma, era la sensación de estar conectada con la comunidad, de observar cómo cada persona, cada gesto y cada mirada podían influir en lo que sucedería a continuación. Esa conciencia del entorno, de la vida que se movía a su alrededor, le daba una sensación de responsabilidad y preparación para lo que viniera. Así transcurrieron las primeras horas del día. María continuó con su trabajo, cuidando cada detalle, mientras la plaza se llenaba lentamente de gente. Su mente alternaba entre la rutina que conocía y la curiosidad por lo que estaba por suceder. Aunque todo parecía normal a simple vista, ella sentía que algo estaba a punto de cambiar. Y en ese momento, mientras el sol subía y las sombras se acortaban, María comprendió que la vida tenía una manera única de preparar a las personas para los desafíos que no podían evitar, pero que sí podían enfrentar con valor y atención. El bullicio en la plaza del pueblo crecía con cada minuto que pasaba. La gente conversaba en susurros, algunas miradas se cruzaban con curiosidad y otras con cierta preocupación. María continuaba desde la distancia, observando todo con cuidado, sin saber exactamente qué esperar. Había aprendido a leer las señales de su entorno, el modo en que se agrupaban las personas, las sonrisas nerviosas o tensas, los gestos que delataban planes desconocidos. Todo parecía un juego de miradas y movimientos, como un rompecabezas que ella debía descifrar antes de que algo más ocurriera. Los niños del pueblo jugaban a la orilla de la plaza, corriendo entre las patas de los caballos y los adultos que conversaban animadamente. Sus risas contrastaban con la sensación de anticipación que flotaba en el aire. María se fijó en ellos por un momento y pensó en su hermano menor, que todavía dormía en casa.
Sentía una mezcla de ternura y preocupación, quería proteger la inocencia de esos pequeños, y sabía que la vida a veces obligaba a enfrentarse a situaciones inesperadas. María notó como un grupo de vecinos más ruidosos empezaba a acercarse, susurrando entre ellos y señalando a diferentes personas, como si tramaran algo que solo ellos entendían. Ella no podía escuchar todas las palabras, pero podía percibir la intención, querían llamar la atención de todos, crear un espectáculo que mantuviera a la multitud cautiva. Aunque no comprendía del todo sus motivos, María sintió un leve cosquilleo de nerviosismo. No era miedo por sí misma, sino por cómo ese comportamiento podría afectar a quienes la rodeaban y al orden del pueblo. Mientras observaba, recordó lo que su madre siempre le decía: cuando otros buscan humillar o hacer sentir mal, no pierdas tu calma. La paciencia y la claridad siempre ayudan más que la reacción impulsiva. Esas palabras resonaban en su mente como un recordatorio de que debía mantener la serenidad, aunque la situación pareciera incómoda. María respiró profundo, moviendo los hombros y tratando de centrarse en lo que podía controlar, sus emociones y su forma de actuar. De repente, la multitud se abrió un poco, y el murmullo creció en intensidad. Algunas personas murmuraban nombres, otros señalaban a la plaza central, donde un pequeño grupo parecía listo para dar un paso adelante. María entendió que algo estaba por suceder, y aunque su instinto le decía que debía acercarse, también sabía que debía hacerlo con cautela. Cada paso que daba, aunque fuera con los ojos, cada observación que hacía, contaba. La vida, a veces, se medía en la atención que uno prestaba a los detalles más pequeños. María observó cómo las personas se organizaban alrededor de un punto central, y entre ellas reconoció a algunas que en el pasado habían tenido conflictos con su familia. No eran personas malas, pensó, solo que a veces las decisiones y los malos entendidos podían generar tensiones innecesarias. Recordó que su abuela siempre decía: no todos los problemas necesitan una pelea, algunos solo requieren que uno muestre firmeza sin perder la calma. Ese pensamiento le dio un poco de confianza, aunque la curiosidad y la ansiedad comenzaban a mezclarse en su pecho. En medio de la multitud, don Julián permanecía tranquilo, observando cada movimiento con atención. Su postura firme y serena parecía un ancla en el mar de incertidumbre que se formaba alrededor. María lo miró con gratitud silenciosa, saber que había alguien justo y atento presente le daba una sensación de protección. No necesitaba decirle nada, solo su presencia era suficiente para recordarle que no estaba sola en aquel momento extraño y tenso. María decidió acercarse un poco, caminando por la sombra de los edificios para no llamar demasiado la atención. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento evaluado, porque no podía prever la reacción de los demás. Mientras avanzaba, vio cómo algunas personas intercambiaban objetos, colocaban pequeñas estructuras y organizaban lo que parecía un escenario improvisado en la plaza. Todo parecía preparado para llamar la atención, para crear un momento que nadie olvidaría. La intensidad del ambiente se sentía en el aire, y María respiró profundo, preparándose mentalmente para lo que vendría. El sol ya estaba más alto, calentando la plaza y haciendo que la gente se moviera un poco más despacio, pero sin perder la atención. Algunos vecinos empezaban a susurrar instrucciones entre ellos, y María comprendió que lo que se preparaba no era una simple reunión, había un propósito detrás de cada gesto, cada mirada y cada movimiento. Era un recordatorio de que, incluso en lugares pequeños, las personas pueden organizarse para mantener el control, y que estar atento era una habilidad indispensable para enfrentarse a lo inesperado. Mientras tanto, María recordó las enseñanzas de su madre y su abuela: mantenerse firme, observar y no dejarse llevar por la emoción del momento. Sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por la adrenalina de estar consciente de todo a su alrededor. Cada gesto, cada palabra, cada acción podía tener un significado diferente, y su mente trabajaba rápido para interpretar lo que veía. Comprendió que la vida a veces ponía a prueba la paciencia, y que la calma podía ser más poderosa que cualquier reacción impulsiva. De repente, una voz se elevó sobre el murmullo general.
No era fuerte ni agresiva, pero sí clara y segura. Todos se callaron por un instante, girando sus miradas hacia la fuente del sonido. María pudo ver cómo algunas personas intercambiaban miradas rápidas y cómo el ambiente se cargaba de expectación. Ella no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero sabía que aquel momento sería clave. La atención de todos estaba ahora concentrada en un punto, y la tensión se hacía palpable incluso para quienes no querían admitirla. María sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo, pero también determinación. Su mirada se dirigió hacia don Julián, quien seguía tranquilo y sereno, observando la situación con atención. Esa calma le dio un respiro, un recordatorio de que la presencia de alguien justo podía equilibrar cualquier situación incómoda. Con cada minuto que pasaba, la plaza se llenaba más, y María comprendió que estaba presenciando algo que marcaría un antes y un después en la vida del pueblo, y quizá también en la suya propia. El murmullo regresó, esta vez acompañado de gestos y movimientos que indicaban que la situación estaba a punto de desarrollarse más intensamente. María se mantuvo alerta, recordando las palabras de su abuela sobre la paciencia y la observación. Sabía que el momento de actuar aún no había llegado, y que cualquier paso en falso podría generar malentendidos o complicaciones innecesarias. Su mente trabajaba rápido, evaluando cada detalle y buscando la manera de mantenerse lista para cualquier eventualidad. Mientras observaba, María sintió cómo la conexión con su entorno se volvía más fuerte. Cada persona, cada objeto y cada gesto formaban parte de un entramado que ella debía entender para poder actuar con claridad cuando llegara el momento. Su experiencia en el campo, su vida cotidiana y las enseñanzas de su familia le daban herramientas para interpretar lo que veía. Comprendió que la atención a los detalles no solo era una habilidad práctica, sino también una forma de protegerse y mantenerse firme frente a lo inesperado. Por un momento, María cerró los ojos y respiró profundo, recordando quién era y lo que valoraba, la honestidad, la paciencia, el respeto y la determinación. Esa reflexión interna le dio fuerza para enfrentar lo que viniera. Sabía que los desafíos no siempre eran visibles desde el principio, y que la verdadera valentía consistía en mantenerse sereno y consciente, incluso cuando la tensión crecía a su alrededor. Su mirada se abrió nuevamente, y con cada detalle que captaba, se sentía más preparada para el momento decisivo que se acercaba lentamente. El sol había subido más alto y la plaza del pueblo estaba llena de murmullos y movimientos. Los vecinos ya no se limitaban a susurrar, sus gestos eran más evidentes y la atención de todos estaba concentrada en el centro. María, desde su posición a cierta distancia, observaba con cuidado cada detalle, midiendo el ambiente y las actitudes de quienes la rodeaban. Sabía que aquel día no sería como los demás, y que lo que sucediera en la plaza dejaría huella en cada persona presente, incluida ella. El grupo de vecinos más ruidoso había colocado pequeñas estructuras de madera y cuerdas que formaban un espacio en el centro de la plaza. No eran violentas, pero sí servían para llamar la atención, como si fuera un escenario donde se representaría una lección o un mensaje que querían enviar. María comprendió que aquel era el momento en que debía decidir cómo reaccionar, permanecer observando o encontrar la manera de protegerse y mantener su dignidad. Respiró profundo, recordando las palabras de su madre: cuando otros quieren hacerte sentir pequeña, mantén la calma y busca el apoyo de quienes saben ayudarte. El murmullo se convirtió en un silencio expectante. Las personas comenzaron a organizarse en semicírculo alrededor del espacio central, dejando un claro pasillo que parecía preparado para que alguien caminara o se colocara en el centro. María vio cómo algunos adultos intercambiaban miradas rápidas y cómo los niños se acercaban curiosos, sin entender del todo lo que ocurría. La tensión no era física, sino emocional. Todos sentían que algo importante estaba por suceder, algo que pondría a prueba la paciencia, la firmeza y la claridad de juicio de quienes estaban presentes. María dio un paso hacia adelante, manteniéndose en la sombra de un árbol, observando cada movimiento. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por la intensidad de estar consciente de todo a su alrededor.
Se dio cuenta de que cada gesto podía ser interpretado de distintas maneras, y que cualquier acción apresurada podría ser malentendida. Su entrenamiento en el campo, la vida diaria y la observación de la naturaleza le daban herramientas para mantenerse alerta y evaluar la situación sin perder la calma. Sabía que debía actuar con cuidado, pero también con determinación. Entre la multitud, don Julián permanecía tranquilo, observando con atención cada paso. Su presencia era un ancla para María, le recordaba que no estaba sola y que alguien justo podía intervenir si fuera necesario. Ella no necesitaba palabras de aliento, solo su mirada serena bastaba para darle fuerza. Con cada minuto que pasaba, la expectación crecía. La plaza parecía contener la respiración, y María sentía que cada segundo estaba cargado de posibilidades. No podía anticipar exactamente lo que sucedería, pero sabía que debía estar lista para cualquier eventualidad. En medio de ese ambiente, los vecinos que habían organizado el espacio comenzaron a hablar, explicando de manera indirecta lo que querían que la gente aprendiera o entendiera. Sus palabras eran suaves pero claras, destinadas a captar la atención de todos. María escuchaba con cuidado, evaluando cómo podía actuar de manera que mantuviera su dignidad y su seguridad. Comprendió que este era un momento en que la calma interior podía marcar la diferencia entre sentirse atrapada por la situación o enfrentarla con serenidad y claridad. Los niños que observaban comenzaron a moverse un poco más cerca, curiosos por lo que sucedía. María los miró y sonrió levemente, comprendía que ellos aprendían de los gestos de los adultos, de la manera en que cada persona manejaba los desafíos y las emociones. Su sonrisa era una señal silenciosa de confianza, un recordatorio de que incluso en momentos difíciles, la paciencia, la observación y la calma podían transmitir fortaleza. Para ella, era importante mantener esa sensación de control y seguridad, no solo por sí misma, sino también como ejemplo para los más pequeños. María respiró profundo y recordó otra enseñanza de su abuela: cuando sientas que el mundo te observa, no pierdas tu centro. Mira a los ojos de quienes pueden ayudarte y confía en tu voz. Esa idea se quedó en su mente como una guía invisible. Ella sabía que no podía depender solo de su fuerza o ingenio, necesitaba apoyo, y también necesitaba comunicar sus necesidades de manera clara y firme. Con cada mirada a don Julián, sentía que podía encontrar ese equilibrio entre calma, atención y acción. El ambiente de la plaza se volvió más intenso. Las conversaciones se reducían a murmullos, y cada persona parecía estar evaluando a los demás. María observó cómo los vecinos más ruidosos comenzaban a mover pequeñas cuerdas y estructuras, indicándole a los presentes que prestaran atención. Todo estaba organizado de manera que la multitud estuviera enfocada en el centro, creando un efecto de concentración y expectación. María comprendió que este era un momento de prueba, donde debía mantener la serenidad y buscar la manera de actuar con claridad. A medida que avanzaba la mañana, la luz del sol iluminaba cada rincón de la plaza, haciendo que las sombras de los árboles se alargaran y acentuaran la tensión del momento. María sentía como cada respiración se mezclaba con el murmullo de la gente, creando un ritmo que parecía marcar el tiempo que debía esperar antes de actuar. Sabía que no podía precipitarse. Cualquier movimiento apresurado podría cambiar la percepción de los demás y dificultar la posibilidad de recibir ayuda. La paciencia, pensó, era su mejor aliada. Mientras la tensión crecía, María decidió dar un paso más, acercándose un poco al centro sin ser demasiado evidente. Su mirada se cruzó con la de don Julián, quien la observaba con calma y comprensión. Esa conexión silenciosa le dio un impulso de seguridad. Comprendió que podía contar con él si la situación se volvía más complicada. La multitud, aunque expectante, no parecía percatarse de su movimiento. Ella estaba actuando de manera sutil, con atención y firmeza, evaluando cada detalle del escenario improvisado que los vecinos habían creado. Los murmullos de la plaza empezaron a mezclarse con risas nerviosas de algunos vecinos, que parecían divertidos con la atención que habían logrado. María sintió una mezcla de emociones, curiosidad, nerviosismo y, sobre todo, determinación.
Sabía que debía mantener la calma y no dejarse llevar por la confusión que buscaban generar. Su mente trabajaba rápido, analizando cada gesto, cada palabra y cada movimiento. Comprendió que este era un momento clave y que su forma de actuar podía cambiar el curso de lo que estaba por suceder. Finalmente, el grupo que organizaba la escena en el centro comenzó a indicar que era el momento de que alguien hablara o actuara. María entendió que la situación había llegado a un punto donde no podía permanecer solo como espectadora. Debía tomar una decisión sobre cómo mostrar su postura y pedir apoyo de manera clara y firme, sin generar confrontación innecesaria. Recordó nuevamente las palabras de su abuela sobre mirar a los ojos de quienes podían ayudar y usar la voz de manera efectiva. Esa idea le dio el coraje que necesitaba. Con un movimiento deliberado y tranquilo, María fijó su mirada en don Julián. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. La multitud seguía expectante, pero ella no dudó. Su respiración era profunda, y su postura reflejaba calma y determinación. Sabía que ese contacto visual sería suficiente para transmitir su necesidad de apoyo sin alzar la voz ni recurrir a la confrontación. Era un acto de confianza y comunicación silenciosa, que demostraba su fuerza interior y su capacidad para manejar la situación con inteligencia y serenidad. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, María preparó sus palabras para cuando llegara el momento adecuado. No era necesario gritar ni confrontar, bastaba con expresar su necesidad con claridad y firmeza. Sabía que la manera en que se comunicaba podía influir en la reacción de don Julián y en la percepción de la multitud. Cada gesto que hacía, cada respiración controlada, contribuía a mantener su centro y su dignidad intacta. Comprendió que la verdadera fuerza no siempre se mide por acciones visibles, sino por la claridad de pensamiento y la firmeza de intención. El tiempo parecía ralentizarse mientras María esperaba el instante preciso para actuar. Cada persona en la plaza estaba atenta, pero nadie parecía notar aún la decisión silenciosa de la joven. Su mirada seguía fija en don Julián, y su mente repasaba una y otra vez las palabras que debía usar. Todo estaba listo para el momento decisivo, pedir ayuda de manera firme, tranquila y directa, confiando en que la persona adecuada entendería su mensaje y actuaría en consecuencia. El sol brillaba alto sobre la plaza del pueblo, bañando de luz dorada cada rincón. La multitud seguía concentrada, y un silencio expectante cubría el espacio central como una manta invisible. María estaba allí, en medio de esa atención colectiva, sintiendo que cada respiración y cada movimiento contaban. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía clara. Había llegado el momento que había estado anticipando desde que notó el bullicio temprano en la mañana. No era un momento de miedo, sino de decisión. María dio un paso adelante, asegurándose de que su postura transmitiera calma y firmeza. La plaza parecía contener la respiración, y aunque nadie hablaba, todos los ojos estaban puestos en ella. Los murmullos se habían reducido a un susurro, y los niños se habían detenido, curiosos pero respetuosos. Cada detalle de la situación parecía amplificado, el brillo del sol en los techos de tejas, la sombra de los árboles, los gestos de los vecinos. Todo parecía alineado para que este instante se convirtiera en un recuerdo imborrable para cada persona presente. Con cuidado, María giró la cabeza y fijó su mirada en don Julián, quien estaba a pocos metros, observando con atención y serenidad. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, sin necesidad de palabras, comprendió que podía contar con él. Su mirada transmitía comprensión y apoyo, una promesa silenciosa de que actuaría con justicia y sensatez. María respiró profundo, llenándose de confianza, sabiendo que no estaba sola y que su decisión de actuar con calma y claridad había sido la correcta. El grupo que había organizado la escena central permanecía inmóvil, expectante, sin darse cuenta de que María había tomado la iniciativa. No había gritos, ni empujones, ni gestos bruscos. Solo una joven firme, observando y esperando el momento adecuado para pedir ayuda. Con voz clara pero suave,
que se escuchó incluso entre los murmullos de la multitud, María pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de ese día: «Sálvame». El efecto fue inmediato. Don Julián, al escuchar la palabra, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Sin dudarlo, caminó con pasos seguros hacia el centro, manteniendo la calma que lo caracterizaba. Su presencia llenaba el espacio, y de inmediato, los murmullos de la gente se mezclaron con una sensación de respeto. Nadie se movía, pero todos sentían que algo importante estaba a punto de suceder, algo que marcaría un antes y un después en el pueblo. Mientras don Julián avanzaba, María mantuvo la mirada fija en él, sintiendo una mezcla de alivio y admiración. No era un rescate dramático, lleno de gritos o confrontaciones, sino un acto de apoyo y justicia tranquila. Su corazón latía fuerte, pero la tensión comenzaba a transformarse en una sensación de esperanza. Por primera vez en horas, la presión que sentía se convirtió en certeza: alguien capaz, justo y atento estaba allí para intervenir. La multitud empezó a relajarse ligeramente. Algunos vecinos intercambiaban miradas, sorprendidos por la claridad y firmeza de María. Su acción silenciosa y segura había roto la expectativa de la escena. Ya no se trataba de un simple espectáculo organizado para llamar la atención, ahora había una interacción real, basada en respeto, confianza y observación mutua. Los niños comenzaron a mover los pies, respirando con más normalidad, y algunos adultos exhalaron con un suspiro contenido. Don Julián llegó al centro y se detuvo frente a María. Sus palabras no fueron muchas, pero sí precisas. Con tono calmado y firme, indicó a los organizadores del evento improvisado que era momento de terminar. No hubo gritos, ni imposición de fuerza. Su sola presencia y su autoridad moral bastaron para que las personas comprendieran que la situación debía resolverse con respeto. La plaza, que momentos antes estaba cargada de tensión, comenzó a transformarse en un espacio de comprensión y orden. María sintió como el peso que había sentido durante horas comenzaba a desaparecer. No era solo alivio por su propia situación, sino satisfacción al ver que la claridad, la paciencia y la firmeza podían generar cambios sin recurrir a la confrontación. Observó a los vecinos organizadores retroceder un paso, dándose cuenta de que la lección que habían querido enseñar había cambiado. No se trataba de humillar, sino de aprender sobre respeto y dignidad. Los murmullos de la plaza se transformaron en conversaciones más suaves. Las personas comentaban lo que había ocurrido, intercambiando impresiones sobre la calma de María y la justicia tranquila de don Julián. Algunos reconocían en silencio que nunca habían visto algo similar, un acto de firmeza y dignidad sin recurrir a la fuerza ni a la presión. María comprendió que, en ese instante, la comunidad había aprendido algo importante sobre la forma en que se deben enfrentar los desafíos y las tensiones. Don Julián permaneció a su lado, asegurándose de que todo transcurriera con orden. Su mirada transmitía tranquilidad y confianza, no solo a María, sino a todos los presentes. Ella sintió un profundo agradecimiento, pero también orgullo por su propia capacidad de mantener la calma y actuar con claridad. Comprendió que, a veces, la verdadera valentía no consiste en enfrentarse físicamente a los problemas, sino en tomar decisiones conscientes y comunicarse con firmeza y respeto. Mientras la tensión se disipaba, María observó a los niños que antes habían estado curiosos y nerviosos. Ahora se movían con naturalidad, jugando entre ellos mientras observaban de reojo la plaza. Sus risas y movimientos transmitían un mensaje silencioso: la vida puede ser desafiante, pero con paciencia y claridad es posible encontrar soluciones que respeten a todos. María sonrió para sí misma, sintiendo que había contribuido a enseñar esa lección, no con palabras altisonantes, sino con su actitud y sus decisiones. El grupo de vecinos que había organizado la escena central comenzó a recoger las cuerdas y las estructuras de madera. Sus movimientos eran más lentos, pero esta vez con respeto y comprensión. Habían comprendido, sin necesidad de confrontación, que la forma en que trataban a los demás tenía un impacto directo en la comunidad. María observó cómo sus gestos cambiaban,
ya no había intención de humillar, sino reconocimiento de que su firmeza y dignidad habían influido en todos. Don Julián acompañó a María hacia un lado de la plaza, asegurándose de que estuviera bien y de que el ambiente permaneciera calmado. Ella respiró profundo, sintiendo cómo la tensión que había acumulado durante horas se transformaba en alivio y satisfacción. La plaza volvía a su ritmo normal, con conversaciones amables y gestos de respeto. La lección había sido aprendida, y la comunidad, aunque todavía reflexiva, comenzaba a reconocer el valor de la paciencia, la observación y la firmeza silenciosa. María comprendió que aquel día no solo había enfrentado un momento difícil, sino que también había demostrado algo importante: la fuerza verdadera no se mide en gritos ni en imposición, sino en claridad de pensamiento, firmeza de actitud y confianza en quienes saben apoyar. La mirada de don Julián le confirmó que había actuado con inteligencia y valentía, y que su ejemplo sería recordado por todos en el pueblo. Mientras el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, la plaza se llenó nuevamente de movimiento cotidiano. Las personas regresaban a sus tareas, los niños continuaban jugando y la vida seguía su curso. Pero María sabía que algo había cambiado para siempre. La comunidad había aprendido a valorar la dignidad y la justicia tranquila, y ella misma había descubierto la fuerza que reside en la calma, la observación y la decisión consciente. Por un momento, María se permitió sonreír. La tensión, el nerviosismo y la incertidumbre se habían transformado en claridad y alivio. Había enfrentado una situación inesperada con firmeza, había solicitado apoyo de manera adecuada y había visto cómo la justicia tranquila podía resolver conflictos sin necesidad de confrontación directa. Esa lección quedaría con ella, no solo como un recuerdo, sino como una guía para enfrentar cualquier desafío futuro. El día terminaba con una sensación de armonía. La comunidad, aunque todavía reflexionando sobre lo sucedido, comenzaba a retomar la rutina con una nueva perspectiva. Los niños corrían y reían, los adultos conversaban con más respeto y atención, y María caminaba junto a don Julián, agradecida por su presencia y apoyo. Había comprendido que, a veces, la intervención correcta no es la más visible, sino la que se ejerce con calma, claridad y firmeza moral.